Queridas hermanas y hermanos en Jesucristo, nuestro Señor, buenas tardes. Les invito a que empecemos con una oración. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y digamos juntos esta oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo Consolador, ven con tu fuerza y tu poder, que sin herir ni violentar, ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y mejor, para bien de cada persona y de la comunidad humana. Ven sobre todo a lo más íntimo de nuestro ser, donde se experimenta la turbación, el sinsentido, la desesperanza, la tristeza, el desánimo, el dolor y las lágrimas secretas. Son tantos los que lloran sin que los mire nadie, son tantos los heridos de la vida que se creen incurables, son tantos los que piensan que no tiene remedio su dolencia. Ven, Espíritu Santo Consolador, hazte luz para quienes todo lo ven oscuro, amor para quienes se creen o están solos, fuerza para quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor abogado. Defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. Tú nos sostienes. ¿Cómo revive el ánimo cuando tú, Espíritu Santo, nos consuelas, nos alientas e infundes en el corazón el hálito de vida y nos dejas oír tu insinuación confortadora? Somos testigos de quienes se derrumban ante el dolor, pero también de quienes en la prueba no se arredran y son capaces de alentar a otros de manera magnánima, gracias a que tú los sostienes. ¿Cómo ayuda el testimonio valiente de los mártires, la fuerza de los que superan las razones de venganza o los motivos de hundimiento del ánimo ante la quiebra y la pérdida de seres queridos? Ven, Espíritu Santo Consolador, sé tú nuestro compañero de camino en estos tiempos tan recios y haznos mediación de tu misericordia consoladora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada estudiamos la acción del Espíritu Santo en el nacimiento de la Iglesia. Reflexionamos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va presentando los acontecimientos más importantes, dentro de los cuales Pentecostés o bautismo en el Espíritu Santo de los apóstoles es la culminación de la Pascua de Jesucristo el Señor. Incluso nos detuvimos a comentar lo que dice el apartado 731 del Catecismo de la Iglesia. Y cómo el Espíritu Santo sigue actuando en Jesús, que lleno del Espíritu Santo imparte las últimas instrucciones a sus apóstoles. No dejar Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Vimos que todo el Evangelio de Lucas parece ser una gran promesa que se centra en el Espíritu Santo. Y reflexionamos que en varios textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Ezequiel 36, el Padre hizo la promesa del Espíritu Santo. Que el punto culminante de las instrucciones de Jesús a sus apóstoles es que los discípulos serán bautizados en el Espíritu Santo y que Jesús es quien bautiza
en el Espíritu Santo. Jesús dirige la atención de los apóstoles a otra realidad que les debe interesar. Jesús les manifiesta para qué y por qué van a recibir el bautismo y la efusión del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu descenderá ahora sobre los predicadores del Mesías. Vendrá a ellos, pero enviado por Jesús el Mesías, quien posee en una nueva plenitud el Espíritu de Dios. Por esa fuerza y poder divinos que invadirá a los discípulos, van a poder, al igual que Jesús, proclamar la buena nueva del reino de Dios. Y por la fuerza de lo alto, los misioneros van a ser transformados en testigos de Jesús, resucitado en todo el mundo. Este nuevo movimiento va a empezar en Jerusalén, pasará por Judea y Samaria, y de allí hasta los confines del mundo, como lo dijo el profeta Isaías. Que el Espíritu Santo les abrió la mente para comprender las Escrituras, que los discípulos obedecieron y permanecieron en Jerusalén, y reflexionamos también en que todos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos. Que estando reunidos en comunidad, de repente se produjeron dos fenómenos, uno acústico y otro visivo. El viento impetuoso que llenó toda la casa, y las lenguas como de fuego, símbolo de la acción purificadora y santificadora del Espíritu Santo que llenó a todos y los impulsó a dar testimonio. El fuego, en efecto, en la simbología bíblica, acusa la presencia de Dios y es un elemento de purificación fina y penetrante. En definitiva, el viento y el fuego son símbolos sensibles de una realidad espiritual, la presencia personal del Espíritu Santo. Que con esta irrupción del Espíritu Santo sobre la comunidad, con los mismos elementos que se manifestaron en el bautismo de Jesús, inicia la ley del Espíritu en el nuevo pueblo de Dios, que invadidos por la acción del Espíritu Santo y a su impulso, los apóstoles empezaron a proclamar en diferentes idiomas las grandezas de Dios y dando testimonio de Jesús. A los judíos que aunque estaban en Jerusalén, habían nacido en diferentes partes del mundo, que por el estruendo que se produjo, la gente se acercaba y quedó maravillada por escuchar a los galileos proclamar las maravillas de Dios en su propio idioma. Que este carisma de hablar idiomas extranjeros, el Espíritu Santo lo dio a los apóstoles para que pudieran comunicar a los que no hablaban arameo. Pudiendo entenderse también como formas nuevas de proclamar y dar testimonio de Jesús con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que permitía que los que escuchaban entendieran las grandezas de Dios. Que algunos que se cerraron a la acción del Espíritu Santo pensaban y decían que los apóstoles estaban borrachos, pero otros que sí se dejaron iluminar por el Espíritu Santo se admiraban.
Vimos cómo con estos prodigios se cumplía la promesa de Jesús de bautizar en el Espíritu Santo, derramando en el corazón de los discípulos la fuerza del Espíritu Santo para purificarlos interiormente y hacerlos testigos para llevar su nombre hasta los confines del mundo. Que San Lucas nos enseña que el testimonio era de los 11, que si Pedro es el que habla, hablan los 11, por lo que es el primer testimonio de los apóstoles, con el poder y fuego del Espíritu Santo. Por lo que tenemos que entender que es el testimonio que el Espíritu Santo da por medio de los apóstoles. Que ese testimonio culmina con una solemne declaración de fe de que Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, a quien han crucificado. Que por boca de Pedro, el Espíritu Santo explica lo que está sucediendo y da testimonio de su obra, y que los carismas son muestra de la presencia del Espíritu Santo que Jesús ha derramado sobre los apóstoles y va a derramar sobre toda carne. Y que el que invoque el nombre del Señor Jesús alcanzará la salvación. Que en el testimonio que Pedro y los 11 dan de Jesús con el poder del fuego del Espíritu Santo, contiene los elementos del querigma. Jesús profeta, muerto en la cruz, resucitado por Dios y exaltado a la diestra del Padre. Que al decir Jesús de Nazaret, Pedro subraya la condición humana de Jesús, por lo que es nuestro hermano, al que Dios acreditó con milagros, signos y prodigios en favor de los hombres, que Dios lo envió y ungió con el Espíritu Santo y con poder para instaurar el reino de Dios. Que la muerte de Jesús fue por un designio de Dios, que quiso que su Hijo muriera para conceder a Israel, pero también a nosotros, el perdón de los pecados y la conversión, que de esa muerte todos somos responsables directos. Que el misterio de la resurrección de Cristo fue anunciado por el rey David, y que al agregar que todos nosotros somos testigos, es porque los discípulos tuvieron durante 40 días la experiencia de convivir con Jesús resucitado, que transmiten lo que vieron y oyeron. Y como cumbre de este testimonio, Pedro dice que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios y ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha derramado para que nazca la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y con ello sellar la nueva alianza escrita ahora en los corazones. Y con esto podemos empezar el tema de esta semana. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado.
En solo 3 palabras, Pedro sintetiza el misterio de Jesús, que va a ser el objeto de la fe de todo creyente. Jesús muerto, pero resucitado y glorificado, es el Salvador, el Cristo y el Señor. Primero, Jesús es el Salvador. Yeshua quiere decir Yahvé salva, por lo que Jesús es la salvación de Dios que los profetas habían anunciado. Jesús Salvador es nuestro Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Salvador del mundo que viene a liberar de los pecados. Segundo, Mesías. Cristo Jesús es el ungido del Padre con el Espíritu Santo. Jesús siempre fue Mesías ungido, lleno de Espíritu Santo, desde el momento de su concepción virginal, pero con la donación que recibió en su naturaleza humana glorificada, el Padre constituye a Jesús en toda su perfección y plenitud como Mesías Cristo, por lo que Jesús, rebosante de Espíritu Santo, quiere y puede dar, derramar y bautizar en Espíritu Santo. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. Tercero, Señor. Dios ha constituido a Jesús como su heredero y le ha comunicado todo su poder en cielos y tierra. Nosotros la palabra Señor no la entendemos en todo su valor. Es una palabra muy devaluada en nuestro lenguaje. Por ejemplo, para los de habla inglesa tienen otra palabra que es Lord, además de Mister. Aquí en México se le dice Señor a cualquier persona del sexo masculino, y aunque es una referencia de que es una persona respetable, por ejemplo, le decimos Señor a un político, a unas sabiendas de que por lo general es un tranza. Bueno, le dicen hasta a un narcotraficante el Señor de los cielos. En tiempos de Jesús, Señor estaba reservado por el pueblo de Israel para referirse a Dios, dueño de todo, de cielos y tierra. Por eso Jesús es Señor, porque tiene todo el poder en cielos y tierra, el dueño de toda la humanidad y del universo. Jesús mismo se los dijo a sus apóstoles. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso el título de Señor que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento, al ser aplicado a Jesús, afirma que Jesús se encuentra por encima de todos los seres creados y proclama su carácter divino. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: anatema es Jesús, y nadie puede decir:
Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Esta confesión de Jesús como Salvador, Cristo y Señor es esencial en la fe cristiana, y así quedó por providencia de Dios en la fórmula tomada de la Biblia en la liturgia, que si recuerdan ustedes terminan las oraciones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de los Hechos hay otros discursos de personajes de la iglesia primitiva como Pedro, Esteban, Pablo, que se pueden considerar como testimonios sobre Jesús al impulso del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo la Iglesia es una admirable creación del Espíritu Santo, ya que después de que con el poder y el fuego del Espíritu Santo, Pedro dio la interpretación del fenómeno de Pentecostés y proclamó ese primer testimonio acerca de Jesús, los que lo oyeron fueron tocados en su corazón y se abrieron a la gracia y a la acción del Espíritu Santo, y dijeron a los apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Las palabras que dijo Pedro tienen los elementos de los sacramentos de la iniciación cristiana. Primero, la conversión, ya que es lo que hay que hacer, volverse a Dios mediante una profunda conversión interior, abandonando el pecado y todo lo que a éste se relacione. Con esta invitación, Pedro sigue el ejemplo de Jesús cuando comenzó su carrera mesiánica con aquel grito inaugural: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Segundo, ser bautizados en el nombre de Jesús Cristo. Este bautismo está ordenado al perdón de los pecados, ya que es un rito de purificación, pero que se da en el nombre de Jesús Cristo, o se recibe invocando el nombre del Señor Jesús. Este bautismo al mismo tiempo es una investidura de consagración o de incorporación por la fe a Jesús, muerto, resucitado y glorificado, para comunicar a los hombres la salvación total. A éste le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos,
únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, ¿o es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos, y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tercero, recibir el don del Espíritu Santo. Una vez convertidos y bautizados en el nombre de Jesús, los nuevos creyentes reciben el don del Espíritu Santo, que es un regalo que Dios Padre ha prometido. Pues el Espíritu Santo no solo fue para los apóstoles, sino para todos los oyentes que acepten el testimonio de Jesús. Y no solo para ellos, sino también para sus hijos y para cuantos llame el Señor. La promesa del Espíritu Santo entonces se extiende no solo a los judíos y a los gentiles, sino a todos los lugares y a todos los tiempos. Solamente de esa manera el testimonio de Jesús va a poder ser llevado desde Jerusalén hasta los confines del mundo, bajo la acción poderosa del Espíritu Santo. Lucas comenta en el versículo 41 del capítulo 2 que los que acogieron la palabra fueron bautizados y que aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Esa cifra de 3,000 almas nos indica los efectos maravillosos de la efusión del Espíritu Santo. Fue una magnífica cosecha del Espíritu. En un momento, el Espíritu Santo transformó los corazones de aquella multitud y había hecho nacer en ellos la fe en Jesús, Señor y Cristo. Habían cambiado sus vidas, habían renunciado al pecado, se habían convertido a Jesús, habían entrado al reino de los cielos y por lo tanto se habían incorporado a Jesús por el bautismo. Y ese Espíritu Santo, don y promesa del Padre, había descendido sobre ellos. La iglesia de Jesús había nacido. Jesús continuaba la obra que acababa de empezar. Seguía bautizando en el Espíritu Santo. Si quisiéramos hacer una síntesis doctrinal de carácter más pastoral de los textos que acabamos de estudiar, tan ricos en teología neumática, podríamos decir lo siguiente: Pentecostés es el bautismo que Jesús había prometido a sus apóstoles, en el fuego del Espíritu Santo. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros,
y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Respondió Juan a todos diciendo: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y que consistió en que los apóstoles recibieran a la persona misma del Espíritu Santo como un regalo del Padre a través de Cristo, pero también en recibir de ese mismo Espíritu presente ya en el corazón de los discípulos innumerables gracias y dones. Primero, el don del Espíritu Santo, promesa del Padre. Después, un nuevo encuentro con Cristo glorificado. Una profunda transformación de los apóstoles. Los carismas del Espíritu Santo para construir la Iglesia. Una nueva lectura y comprensión de las Escrituras. Un descubrimiento de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El nacimiento de la Iglesia en torno a María, la Madre de Jesús. Y por último, el anhelo evangelizador para dar a conocer a Jesús a todo el mundo. El primer don que recibieron, el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, que en el texto de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 17, Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Después fue comentado más tarde y de una manera brillante en un estilo apocalíptico por el profeta Joel, y después fue retomado por Lucas en el testimonio de Pedro para explicar el misterio de Pentecostés. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace dos referencias, que a partir del primer instante de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, se abre para el mundo una nueva era. Es el tiempo del Espíritu. Y que el Espíritu Santo toma posesión nueva y diferente del hombre con su acción que no cesa, y hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Otro de los dones que recibieron los apóstoles fue tener un nuevo encuentro con Cristo glorificado. El primer fruto que el Espíritu Santo en esa misteriosa acción produjo en el corazón de los apóstoles fue tener un encuentro nuevo, vivo y palpitante con Jesús, Cristo, resucitado y glorificado, ya que el Espíritu Santo les hizo conocer de una manera nueva, como nunca antes lo habían conocido, a Jesús. Tuvieron una experiencia inmediata, actual, diferente y profunda de Jesús. Intuyeron y comprendieron con la luz del Espíritu lo que significaba esa afirmación que tantas veces les dijo el Maestro, de que Él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre, y que les enviaría al Paráclito,
el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El misterio de Dios, uno y trino a la vez, el misterio de la Santísima Trinidad, se iba descubriendo poco a poco ante sus esclarecidas mentes con la acción del Espíritu de la verdad. Y también recibieron del Espíritu Santo un esclarecimiento muy profundo del misterio de la pasión de Jesús, que murió como víctima de expiación por los pecados de toda la humanidad para la salvación del mundo entero. El Espíritu Santo realizó en los apóstoles una profunda transformación interior, que es la obra propia del Espíritu Santo, hacer santos. El Espíritu Santo santificó con su presencia a los discípulos de Jesús, como lo había anunciado el profeta Ezequiel. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De esa manera los apóstoles fueron transformados en nueva creación, en criaturas nuevas, en hombres nuevos, creados según el ideal de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Además de santificar a los apóstoles, el Espíritu Santo les comunicó todos los carismas que iban a necesitar para la gran tarea evangelizadora que ya les esperaba, y así construir la iglesia del Señor en el mundo. Les comunicó luz en el entendimiento para comprender el misterio de Cristo. Según esto, leyéndolo podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Los armó de decisión en la voluntad para entregarse al Señor y seguirlo, a pesar de que vendrían tribulaciones sobre ellos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día.
Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Les concedió también el don de alabanza para cantar las grandezas y maravillas de Dios. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Les dio también fuerza, vigor, valentía, atrevimiento y audacia para dar testimonio de Jesús en medio de persecuciones y sufrimientos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Y les dijo: Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A éste le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Concedió el don de la palabra para comunicar adecuadamente la buena nueva acerca de Jesús. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es, pues, la fe dada por su medio, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: El Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo, y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. También los capacitó con signos y prodigios para confirmar la proclamación del Evangelio. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: Míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazoreo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los seduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: Id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a buscarlos a la cárcel. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. También los enriqueció con el don de idiomas al servicio del testimonio. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Podemos decir que gracias a esos numerosos y diferentes carismas, que son dones que manifiestan la presencia del Espíritu y son dados para edificar la iglesia, A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. los apóstoles quedaron transformados de tímidos y temerosos discípulos de Jesús de Nazaret en ardientes y audaces testigos de Cristo muerto y resucitado. Una nueva lectura y comprensión de las Escrituras. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo les fue dando a los apóstoles una gracia diferente de leer y comprender las Escrituras sagradas en una perspectiva nueva a la luz del misterio pascual de Cristo. La palabra de Dios se transformó para ellos y comenzó a ser vida, teniendo un sentido diferente.
El Espíritu Santo les hizo comprender que para ser cristiano, juntamente con la fe y la conversión, era necesario. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igualmente el Espíritu Santo les hizo percibir la trascendencia de un mandato particular que Jesús les había dado en la última cena, cuando después de partir el pan y hacer pasar el vino, les dijo: hagan esto en memoria mía. Los discípulos fueron descubriendo el misterio de los gestos y las palabras de Jesús cuando instituyó la Eucaristía. Solo así podemos entender cómo desde los días siguientes a Pentecostés, los creyentes comenzaron a reunirse en las casas para la fracción del pan. El nacimiento de la Iglesia en torno a la Madre de Jesús. Ese mismo día, al caer la tarde, gracias al testimonio de los apóstoles y en torno a María, la Madre de Jesús, nació la Iglesia. Pentecostés no terminó en lo que recibieron los apóstoles, sino que culminó con el nacimiento de la primera comunidad cristiana, el nuevo pueblo de Dios, que está formado por aquellas 3,000 almas que se convirtieron al Señor, que fueron bautizadas en el nombre de Jesús Cristo para el perdón de los pecados y que recibieron el don del Espíritu Santo. Si Pentecostés comenzó a las 9 de la mañana, no concluyó sino hasta el término de ese día maravilloso. Paulo VI le llamaba la fiesta de Pentecostés el día de la natividad histórica de la Iglesia, y el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II, al igual que el numeral 767 del Catecismo de la Iglesia, dice que ese día la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Y por último, las gracias de Pentecostés fueron y son para toda la Iglesia, para la Iglesia de todos los tiempos, para la Iglesia de nuestros días, para mi Iglesia particular, para mí que soy Iglesia. Nadie tiene el monopolio de Pentecostés ni del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia universal y las iglesias particulares no pueden encerrarse en sí mismas, sino que tienen que abrirse en fecunda acción apostólica, a la manera de nuestros primeros hermanos en la fe, ya que no se trata de comunicar ni riquezas propias, ni una espiritualidad particular que sea exclusiva. La misión consiste en despertar en todos los miembros de la Iglesia la conciencia de la necesidad urgente de un nuevo y actual Pentecostés y suscitar el deseo de un bautismo en el Espíritu Santo para todo el mundo. Otro punto que vamos a estudiar es cómo actuó el Espíritu Santo en la comunidad cristiana de Jerusalén. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: Míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Escuchamos en la lectura anterior la oración que realizaron Pedro y Juan a un tullido de nacimiento. En el nombre de Jesús, proclamaron ante el pueblo la fe en Jesús, el santo, el justo, el que lleva a la vida, el siervo de Dios, muerto en la cruz, pero resucitado. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os diera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a ese que vosotros veis y conocéis. Es, pues, la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe a Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: El Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al siguiente día fueron llevados frente al Sanedrín, en donde les preguntaron. Les pusieron en medio y les preguntaban: ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido éste curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Lucas emplea en su escrito original en griego, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, lo que pone de relieve la acción del Espíritu Santo que irrumpe sobre los apóstoles cuando es requerida. Y Pedro recibe una efusión de Espíritu Santo para proclamar con parresía, es decir, con valentía, audacia,
franqueza y libertad de palabra frente a personas de un rango superior. Este testimonio ante los jefes del pueblo y los ancianos toca estos puntos. Los judíos crucificaron a Jesús, el Mesías de Nazaret. Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en piedra angular. La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debamos salvarnos. Esa salvación proclamada con fe por la predicación de los apóstoles en favor de todos los hombres debe actualizarse hoy. Una vez que Pedro y Juan fueron dejados en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo cuanto les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Y Lucas aprovecha para ofrecernos un bello ejemplo de una comunidad cristiana, la de Jerusalén, reunida en oración. Esta oración de la comunidad está dividida en dos partes. La primera se hace en ella una interpelación a Dios, quien es creador de cielos y tierra y quien anunció el futuro mesiánico. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. El autor del Salmo hablaba en sentido literal de una coalición de reyes paganos contra Yahvé y el rey de Israel, ungido de Dios. Pero Lucas descubre en la letra del Salmo un sentido cristológico y lo relee en relación a Jesús, haciendo las transposiciones necesarias. El ungido es tu santo siervo Jesús, el ungido del Espíritu Santo. Los reyes y magistrados que se han aliado contra Jesús son Herodes y Poncio Pilatos. Las naciones son los paganos, los pueblos son los judíos. Al conjurarse contra Jesús, los enemigos no son sino instrumentos para que se realice lo que Dios había ya predeterminado en su poder y en su sabiduría. Y aquí podemos hacer esta reflexión. Solo el Espíritu Santo, quien había hecho escribir el Salmo, podía descubrir el sentido cristológico que estaba depositado en relación a Jesús Mesías. Y en la segunda parte de la oración hay una plegaria, una súplica ferviente en vista de la proclamación de la palabra. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. La comunidad implora de Dios en favor de los apóstoles poder proclamar la palabra con toda audacia y libertad y poder realizar curaciones, signos y prodigios en nombre de Jesús. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo
hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. En el capítulo 4, versículo 31, nos dice: acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Esta donación de espíritu es un pequeño Pentecostés que recuerda el prodigio de la primera efusión del Espíritu Santo. Ahora el temblor del lugar hace las veces del viento huracanado. El Espíritu Santo continúa presente en la comunidad cristiana, comunicándole su fuerza y su poder para llevar adelante el testimonio de Jesús. Por esto, San Lucas comenta: y predicaban la palabra de Dios con valentía. En el siguiente relato nos presenta Lucas la mentira de Ananías y su esposa. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió: sí, en eso. Y Pedro le replicó: ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a su marido. Ellos te llevarán a ti. Quisieron dar la impresión de desprenderse del precio total de la propiedad vendida, cuando en realidad se reservaban una parte. Pedro, gracias a una iluminación del Espíritu Santo, descubre la mentira. Como castigo, los 2 esposos, uno tras otro, cayeron muertos. El pecado de Ananías y Zafira consistió en haber querido, por amor al dinero, engañar a los apóstoles y a la comunidad. El Espíritu entra de inmediato en acción con el rigor de un poder soberanamente actuante en la comunidad. Se sabía que nadie se burla del Espíritu de Dios, y debía también saberse que nadie se burla de aquellos a quienes Dios ha establecido como jefes de la comunidad cristiana. Además, no se puede jugar con ligereza en un terreno en el que interviene el Espíritu Santo. La participación carismática de bienes no comienza de una simple determinación de la voluntad humana, sino de algo sobrenatural, una inspiración del Espíritu Santo. Querer engañar a los apóstoles mediante un falso carisma equivale a querer engañar al mismo Espíritu Santo. Entonces, que también intervino el tentador, Satanás, el padre de la mentira, como lo escuchamos en estos textos.
Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Testimonio del Espíritu y de los apóstoles que nos narra el capítulo 5, versículos 25 al 32. Se presentó entonces uno que les dijo: Mirad a los hombres que pusisteis en prisión, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A éste le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Jesús les había prometido enviarles el Espíritu Santo a los apóstoles para poder ser testigos suyos. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.